Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Recap Podcast, el podcast donde hablamos de temas crudos del emprendimiento. Nuevo capítulo, nuevo invitado, nuevos, nuevos amigos, también una nueva ubicación. Tenemos aquí invitados de lujo, Adrián Ávila, contador fiscal de las estrellas, al menos de las de Querétaro. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Adrián? Todo muy bien, ¿ustedes qué tal? Buenas Todo tardes. bien. Muchas Bienvenido, gracias Adrián. por darme la oportunidad de compartir con ustedes, público también. Pues este podcast se va a tratar obviamente, de temas fiscales, contables que mucha gente no ubica, pero también del emprendimiento que él ha tenido en cuestión de pasar a una firma muy importante que hablamos de Latinoamérica, Adrián. A nivel mundial. A nivel mundial es fue una firma muy importante y pues a tiempo él decide hacer su propio negocio y pues bueno, este, vamos a empezar, Adrián. Cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí, muchas gracias nuevamente, estimados Abraham, Diego, Santiago. Mi nombre es Adrián Ávila, soy contador público con especialidad en impuestos en el ITAM y una maestría también de fiscal y actualmente ya por hobby estudiando la carrera de Derecho. Un poquito más de 26 años trabajando para empresas internacionales usualmente, ¿no? Así es donde está un marco de actuación de todos los continentes, ¿no? Europas, Asias, Américas, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Desde este rinconcito de México que Claro. es Querétaro, ¿no? Y tema tan extenso que es fundamental para iniciar un negocio, ¿no? Total, O para mantenerlo. total, 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 total. Ok, ok. Y mira, Adrián, ahorita que nos comentas, cuéntanos, ¿qué del 1 al 10, en dónde pones la parte de contabilidad o fiscal de una pequeña, mediana y gran empresa? Uf, he conocido casos de empresas que no han podido continuar porque la parte fiscal los ¿no? Han llegado al tema de que a muchos empresarios han quitado sus casas, sus carros, sus propiedades, porque hubo una mala administración. Y en muchas ocasiones es por un tema ni siquiera de intencionado, simplemente por desconocimiento. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como profesionales? Pues generar esa cultura, ¿no? Ok, ¿y cómo la iniciarías? Porque digo, tenemos todos entendidos o este calificativo con el SAT del SAT y el tema fiscal y el tema contable es malo, es de cuidado, te van a robar o por qué le vas a pagar o tienes que cuidar depósitos, transferencias, toda. ¿Qué hay detrás de todo esto que nos puedan ayudar para empezar a tener esta cultura? Hay, hay, Digo, desde lo básico hasta ya lo más grande, como hay empresas que nos escuchan. sí, por supuesto. Hay muchas herramientas, estimado Diego. Hay diversos tipos de empresarios, ya vemos diversos tipos de asesores para también diversos segmentos de economías y de poblaciones como tal, ¿no? Desafortunadamente muchos empresarios no tenemos como esa conexión con gente que te lleve por un camino adecuado de diversas maneras, que tenga un conocimiento adecuado con autoridades para irte llevando hasta dónde sí, hasta dónde no finalmente puedo hacer este tipo de actividades, ¿no? Nos toca, y me ha tocado, por ejemplo, participar mucho tiempo en Coparmex, ejemplo. Estuve mucho tiempo en la comisión fiscal, he estado como síndico y consejero, donde, por ejemplo, el 90% de ellos son pymes. Y lo que nos ha tocado conocer ahí es que muchos de ellos no conocen muchos de los aspectos de obligaciones generales en materia fiscal, ¿no? Y qué opciones dentro del marco de la ley tienen para cumplir de la mejor manera, ¿no? En un lenguaje sencillo, aterrizado, ¿no? Pero que no se les vayan los plazos, los tiempos, todo, ¿no? Entonces, Porque fíjate, vamos de esa parte social. ahorita tú mencionas que no lo tenemos ¿no? De conocimiento, cosa tan simple, cuando tú quieres iniciar un negocio, pues tú te preocupas por tu menú o por tus servicios o por dónde te vas a publicar o por dónde vas a buscar a tus clientes o los precios de compra, los precios de venta o dónde vas a dar tu clase o tu venta, pero nunca te preguntas, oye, ¿y cómo voy a pagar mi impuesto? ¿Cómo voy a cobrar? ¿O cómo voy a facturar? Es muy poca la gente que voltea a ese lado, ¿no? Justo, y hay muchas aristas, ¿no? La facturación es uno de ellos, el IVA es uno de ellos, los trabajadores, las cargas sociales, la representación sobre la renta. Los impuestos se manejan a tres niveles, que son federal, estatal y municipal. Y siempre convivimos con cada uno de ellos eventualmente, ¿no? En el día a día, ¿no? Entonces, de repente sí es mucha información para un empresario. Nada más se trata como que de emprender, ¿no? La verdad es que sí necesitas
a alguien que esté a un lado tuyo acompañando todo ese proceso para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Si tú pudieras poner o pudieras tú decirle al público 5 personas con las que tú puedas iniciar tu empresa, o cuántas personas con las iniciar tu empresa profesionalmente, ¿cuáles serían? Por lo menos contador, Ujú. abogado, alguien de redes sociales Sí, o de manejo de de redes. redes. Y seguramente alguien de RH que te apoye con tu equipo de trabajo para poder Sí, sí, trabajarlo. porque esto también es súper interesante. Perdón, ¿cómo es que a veces nada más dices, no, yo quiero mi producto y ya, a donde vaya y me va a llevar a otras ligas, otras cosas, pero de repente creces tan rápido o de repente no se da el proyecto como tú quieres, Ujú. ¿cómo te va limitando eso también en el tema fiscal? Porque al rato en lugar de pagar tal vez tus impuestos mes a mes, ahora tienes que pagar todos los impuestos de un solo golpe, ¿no? O ya te hicieron un llamado, o ya hubo cualquier tema, ¿no? Y se va al doble, o sea, a veces el no pagar un impuesto es el financiamiento más caro que puedes tomar, ¿no? Muchas veces cuando viene Hacienda y te valida y te dice, oye, ¿me debes? Lo que esté en actualización, recargos, multas, te lleva a incrementar hasta el doble finalmente de lo que tenés que pagar originalmente, ¿no? ¿Y cómo tú recomiendas que alguien le cargue ese costo a su producto o a su servicio? Hay varios mecanismos. Eh, Primero, y es un tema que viene desde atrás, ¿no? Desde el diseño. Ah, ok, Porque ok. obviamente hay impuestos que son indirectos como el IVA y ahí tú evalúas hasta dónde sí o hasta dónde no te vas a cobrarle una cantidad adicional a tu cliente sin que falta de mercado. En realidad. Sí, porque te das cuenta que, a ver si no sabes que este vaso yo lo vi, no sé, en 10 pesos, pero Abraham lo tiene en 8. Pues Entonces, ahí estás, cuando hay un esquema de eso de ves algo más barato. Un ejemplo, ahorita con el hot sale, vas a Amazon y ves un micrófono en 1000 pesos y en Mercado Libre lo ves en 800. ¿Tú cómo ahí definirías el tema fiscal del que te lo está vendiendo? Lo que buscan son economías de escala usualmente. Ok. Mientras más vendes, pues más utilidades vas a tener. A lo mejor menor utilidad, pero mayor cantidad de venta, pues tu utilidad finalmente se va a multiplicar, ¿no? Y la parte fiscal ahí más o menos va equilibrada, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? No todos van a Y, ser preparados para un hot sale, ¿no? Tienes que tener realmente cantidades interesantes de venta como para poder dar un descuento ya viene estudiando tu importante. mercado, ¿no? Sí, Para eso. claro. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba Alonso, en tu experiencia en la firma internacional, ¿cómo es que llevas tú, o cómo es que tú de ser egresado de la carrera de contabilidad, llegas a estar en una empresa a nivel mundial? Ah, muy interesante porque yo pensaba en un mundo, en una escuela donde nada más veía la Sí, parte local de y la es Ciudad de que México, ¿no? este es el Sí, mensaje para la sociedad, de que luego estudiamos y decimos, pues voy a una empresa, trabajo, vivo y ya. Pero, o sea, igual y nunca dimensionamos que te puede llevar a cosas gigantes, ¿no? sí, ¿no? Y que no nada más se circunscribe a México. O sea, realmente tenemos una globalización muy palpable en un clic, literal, ¿no? Ujú. Así lo estamos viviendo, así lo veo inclusive hoy día, ¿no? Sí, Eh, puedes estar en cualquier lado, pues, Estoy medio teniendo teléfono. llamadas ahorita con un italiano, por ejemplo, hoy no, hoy no, mañana lo hice, ¿no? O con un agente de Polonia que también lo volví a estar realizando, o con un agente de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo es que tú aconsejarías a estas nuevas generaciones de contadores, de fiscalistas o de estos economistas o financieros para poder hacer esa escala? Tú, Adrián, ¿sí crees que sea mucho de suerte? ¿Sí crees que sea mucho de dedo, de qué es? Yo creo que es el esfuerzo y saber dónde moverte, ¿no? Sí. Pero dinos tú, Para mí también coincido, disciplina, el esfuerzo constante, el estar ahí finalmente interactuando en el grupo donde tú sabes que te va a redituar si quieres moverte, ¿no? En mi caso tocó conocerme que estaba en un mundo de repente internacional y cuando menos me di cuenta estaba interactuando con 3 o 4 clientes distintos. Así, ¿no? mm, Sí pasó. Y obviamente estoy resumiendo, pero son pues más de 25 años, estimado Diego, ¿no? Que me he dedicado a este tema de y universidad. en el tema emocional,
Es un tema bien intenso. Sí. La, Te la pregunto parte, porque no, eso no esto, sabes. o sea, se escucha fácil de decir, no, si egreso trabajo, me voy a una empresa internacional y ya, sí, en el papel o aquí en la plata. Pero detrás de esos 25 años, ¿cómo fueron esos primeros años para tú ir haciendo esa carrera? ¿O fuiste puesto hasta que llegaste a una empresa? ¿O cuál sería tú el consejo que le darías para seguir a estas nuevas generaciones? Sí, fue un tema de esfuerzo. Y fue un tema donde yo estuve en una firma internacional que me dio la oportunidad de crecer escalafón por escalafón, ¿no? Ok. Desde sacar las copias hasta prácticamente estar representando este tipo de firmas ante clientes y estar buscando presupuestos y todo, ¿no? Oye, Adrián, y Entonces, algo que yo te quiero preguntar, ¿por qué decidiste apostar por tu propia firma? fue un tema de familia y fue un tema de ingresos también, ¿no? Porque Querétaro y Bajío es un mercado distinto en materia fiscal, donde Ok. tenemos mucha inversión de diversos cantidades de países y donde buscan finalmente un servicio ya commodity con una especialización o una interacción más de cerca con un proveedor de servicio fiscal, con la experiencia para poder trabajar. Y eso fue lo que me dijo, Exacto. y ahí estaba mi espacio, ¿no? Literalmente, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues yo que vengo de la Ciudad de México, la posibilidad de que mi familia esté en una ciudad que todavía relativamente es más tranquila que todos los demás Claro. lugares fue algo que a mí me atrajo bastante. O sea, realmente tú, digámoslo así, tú pudiste crecer más en esa empresa, pero tenías que como Dar ese brinco. escalar y mudarte, Sí, regresar a la Ciudad de justo. México, ¿no? Sí, eventualmente, no, no, y no saben cuántas oportunidades me dieron en la Ciudad de México de ganar 2 o 3 veces más ahorita de lo que estoy realizando, ¿no? Pero Ok. aquí he podido lograr dentro de mi propio proyecto independiente, Fíjate poder que eso generar que unas dices, cosas. sí lo veo. Mi tío se dedica también a ese tema y sí me dice, o sea, si es por un tema, dice, de crecimiento, empresa, todo, sí, aquí en la ciudad, porque aquí no sé cómo esté distribuido, que todos llegan ahí a la ciudad, pero sí creo que la calidad de vida también importa mucho esa parte. ¿Tú cómo nos puedes contar tu experiencia para este tipo de toma de decisiones? O sea, ¿qué tomas en cuenta? Ya nos mencionas tu familia, pero profesionalmente, ¿qué te hace o qué te impulsa a tal vez retroceder 2 pasos en este sector profesional, pero avanzas también en el tema familiar, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a este grado de entendimiento, tanto familiar, laboral? No, cuesta, ¿qué tanto? ¿Cuál es tu experiencia para que nos lo platiques? Bueno, siempre tras hacer un emprendimiento es bien interesante porque dices, oye, vas solo, ¿no? Vas solo y no te preocupes por tema de flujo de efectivo. Siempre te cae tu nómina todas las quincenitas y Sí, eras ya. feliz, ¿no? Entonces, el hecho de dar el brinco se dio de manera natural cuando muchos clientes empezaron a buscar alternativas opciones. Un tema muy importante fue la pandemia, porque la pandemia para nosotros como proveedores de servicios fiscales nos permitió dar servicios en cualquier parte del mundo. Ejemplo, uno de mis socios estuvo trabajando desde UK y dando servicios del que él se especializa en algunos temas que se llama procedimiento de transferencia, hipotecaria, etcétera. Actualmente está en Playa del Carmen, desde ahí está trabajando, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y así yo también tiene interacciones con otros más, ¿no? Entonces nos dio un panorama para poder trabajar no solamente en todo México, sino prácticamente para países de cualquier parte del mundo. O sea, la pandemia no te obligó, te ayudó a Me decidir. potencializó. No, más bien Exactamente. fue una ajá, un catalizador para la Sí, sin duda. transformación. Me potencializó bastante para hacer lo que quieran, ¿no? Y hoy día ustedes pueden conocer muchos Sí, TikTok, muchas reels, ¿no? De sí, gente que se dedica a la parte de Mm. fiscal, Warm, etcétera. Bueno, eso llegó para ¿Tú quedarse. cómo ves ese tema de la creación de contenido en tu gremio? En el aspecto de tienes que ser, tienes que saber mucho del tema para que la gente no agarre la información a su conveniencia, güey, ¿sí? O sea, porque puede estar bien la información que está dando el contador o el fiscalista que está haciendo su video. Un ejemplo, por decirlo, de los depósitos, ¿no? Transfiéreme el concepto, no sé, Préstamo. alimentos, préstamo, ¿no? O sea, porque también ahí viene mucho que la gente sabe ese tipo de información,
por el contenido que están haciendo tu gremio. Pero a la vez, también como una vez platicamos de, güey, es que no es nada más que te paguen, te transfieran y el concepto, ¿no? Porque al final el SAT o Hacienda siempre te está vigilando. ¿Tú qué le ves de negativo y qué le ves de positivo a ese contenido? Es mucha responsabilidad los contenidos que se manejan, ¿no? Me he tocado ver contenidos que dicen, oye, te doy una factura y elige el giro que quieras. Y dices tú, ah, caray, ¿no? Eso claramente es compra de facturas y es una actividad que la autoridad la tiene muy fiscalizada, la considera como delito fiscal y aún así no se publica nunca, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues ahí está, ¿no? Pues sí, Y lo peor pues es, hace mucho, y ¿no? lo peor del caso es que hay usuarios que lo identifican y dicen tú, ay, mira, aquí está la solución, aquí está mi estrategia fiscal. Eso es la estrategia, ¿no? Simplemente Mm. estás evadiendo el pago de un impuesto, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso de redes sociales, ¿no? Que hay verdades a medias. Sí, Entonces, entonces, bueno, sí, sí, adelante, adelante, no adelante. como alguien que apenas está empezando no tiene una noción por lo mismo que tú dijiste que hay, primero, una desinformación a nivel nacional acerca de este tema, ¿cómo podría identificar una estructura para seguir o cómo saber cuál es el camino? Y que nos dan en la carrera una materia con 2 horas a la 2 horas a la semana semana. de Con dos contabilidad. brochazos. Hay que pagar impuestos. Sí, Ah, o sea, bueno. A mí como en la prepa, ¿no? ¿Cómo se llaman las hojas, güey, que te daban Ah, para hacer esas tus, hojas las verdes, hojas, hojas de las mayor, T y ¿no? Sí, eso? sí, fíjate, sí. ahorita me viene a la mente, y justo eso de las redes sociales, hay un video muy famoso de Elias Ayub que decía, si no te sabes si tú como empresario no sabes hacer un balance, Mm. pues estás Ya perdido. te perdí. O sea, ¿tú qué opinas? Muy fácil. Compras facturas o utilizas un mecanismo para pagar tu nómina y no pagar impuestos, ya es evasión fiscal, ¿no? Y para el saque, son de los esquemas más utilizados en todo México, ¿no? Es como que tip así básico que todo el mundo debería estar conociendo, ¿no? De ahí en fuera yo creo que eventualmente te vas acercando con personas que inclusive te lo van comentando, ¿no? Y es un tema de ética también, porque muchos contadores saben hasta dónde está la línea delgada entre decir, oye, no, esto sí es claramente evasión y es un tema de delito, a dónde decir, es una planeación sana, ¿no? Y desafortunadamente, sobre la marcha vas conociendo. Ok. Puede haber gremios empresariales donde también te pueden ayudar finalmente a guiarte en esos procesos, como por ejemplo Coparmex, ¿no? Que sí puedes encontrar gente con cierto grado de ética para decirte, oye, aunque no te guste, estás mal. Si sigues esa guía, te va a causar un problema en el futuro. Entonces, por ese camino no es ya te identificar con quién sí, ¿no? Cuesta sin duda, ¿no? Y habrá mecanismos finalmente para lograr la mejor manera. Por decir, es caro el tema, un servicio de un contador, ¿no? Porque todos estamos, sabes que me da hueva pagarme un contador, ¿no? ¿Tú cómo ves en tu gremio el tema de sus costos? O sea, ¿qué es caro y qué es barato? Hay de todos. También depende del negocio, ¿no? Hay de todo tipo de O sea, negocio, depende del sapo etcétera, ¿no? la pedrada. Sí, sin duda. O qué tan complejo puede llegar a ser, Como que, ¿no? Si es algo muy ágil, donde ya viene una declaración precargada, pues un contador que recién es egresado, 2, 3 años, 4, te puede ayudar a hacerlo sin un costo complicado, ¿no? Hoy estamos hablando de una compañía establecida en un parque industrial que hace todo un proceso de manufactura para hacer el chasis del Mazda. Bueno, ya requiere otro tipo de asesoría sí, ya de o otra identificación de especialidad, ¿no? riesgos previas que te están manejando, ¿no? Porque además la parte fiscal no es un área aislada, ¿no? Es un área que tiene que estar vista desde muchos frentes. O sea, si es un contrato, pero tienes que ver a un abogado, a alguien de seguridad social, a alguien de fiscal, a alguien que ve temas de permisos, ¿no? Entonces, no es nada más de una sola suerte que lo tienes que estar mirando. Si un asesor se dice todólogo, corre. No es por ahí, ¿no? Sí, es la Sinceramente zapatera del zapato, ¿no? necesitas un equipo multidisciplinario para poder atacar este tipo de temas. Por ejemplo, ahí menciona, ¿qué necesitaría, por ejemplo, no sé, si lo ayudamos con un negocio, que nos dé un ejemplo de calidad, no sé, un negocio que es muy común no sé, de alimentos y bebidas. No, tiene un local, no sé, en una plaza normal, tiene una horario de servicio de 16 horas al día, no sé, su facturación son 100,000 pesos al mes. Ahí, ¿cómo podría entrar la contabilidad? O sea, tú la recomiendas ya de fijo, que tú te enseñes a hacerla,
O sea, ¿cómo es que tú asesorarías a a un pequeño negocio? Hay procesos donde depende del volumen de negocio, como bien lo dices, estimado Diego. Vale la pena apoyarte a alguien que siempre se va a mantener especializado en el tema y que te lleve tu contabilidad. Si es una empresa un poco más grande, pues vale la pena hasta por control que tú tengas un contador fijo y sea el quien te apoye en llevar ese proceso. Y de vez en cuando te vas apoyando en algunos temas muy específicos, ¿no? O utiliza un tercero que tiene a lo mejor un mayor grado de experiencia para estarte vigilando el día a día, ¿no? Entonces, para ese tipo de negocio, yo creo que muy bien te puede funcionar un despacho pyme para que te apoye justamente a realizar este tipo de actividades. Y ya conforme la marcha vas viendo qué tanto funciona. Y en este caso, o sea, que la mayoría y te lo digo porque yo lo he visto y también me ha pasado. O sea, llegamos a un punto en el que decimos, bueno, y ahora mi toma oficial que sigue, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta con otros empresarios que dices, oye, yo saqué esto con mi empresa, y dices, tengo sus beneficios por tener mis cuentas en regla, tengo esto, y dices, bueno, pues yo, ¿por qué no tengo esto, no? Si también Sí, también estoy haciendo lo mismo, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, ¿qué le aconsejarías o cómo tú recomiendas llevar esa parte? Porque también veo que se presta mucho de asociarlos, ¿no? Ujú, Asociate con el contador, porque el contador siempre sabe llevar tus cuentas, dale un porcentaje y que haz tu negocio fluir con él. Entonces, ok. ¿tú cómo lo ves eso? En temas de impuestos, es bien importante. Siempre está permitida una planeación sana, ¿vale? Lo que más que puedes hacer es diferir cuándo vas a pagar o anticipar el pago, pero nunca dejar de pagar. Es bien importante. Entonces, cuando empieza a identificar de que, oye, es que él implementó tal mecanismo para que yo pudiera pagar menos impuestos, pues revisarlo 2, 3 veces, porque no siempre es la solución, que es lo que hace rato comentábamos, ¿no? Y, por ejemplo, pago de dividendos siempre es muy caro. Te puede costar por lo menos un 60% de un 100 que estás ganando de ingresos, ¿no? Pues puede haber otros mecanismos dependiendo de lo que tú estés buscando. Yo siempre lo divido entre necesidades de operar, de inversión o de proteger patrimonio. Pues dependiendo la persona física en qué situación esté o qué en etapa de su proyecto empresarial vaya avanzando, pues finalmente se va identificando a dónde finalmente podemos empezar Justo. a ajustar para dejarlo en la mejor medida protegido. Siempre decimos el tema fiscal y tú también tus economías que lo manejan, ¿no? La intención de impuestos no es que pagues menos, sino más bien que hagas más de tu propio negocio, ¿no? Realmente sería la verdadera intención, ¿no? El negocio no está en pagar menos impuestos. El negocio siempre está en que te dediques a lo que eres con la mejor especialización, con los mejores costos, con la mejor aspecto que puedas lograr, pues para que crezcas, ¿no? Sí, que eso te trae beneficios, A ¿verdad? todos, sin duda, a todos, ¿no? A tus empleados, a ti, a tu Sí, familia, etcétera, ¿no? porque tenemos también esto muy marcado, que es malo. Es que, ¿y cómo dar esos pasos a, no, yo no me he ido a registrar antes, no, yo no eso, pero ahora que ya te dan una terminal, ya que cobras un boleto con terminal, o sea, ¿qué tanto te afecta y qué tanto también ya en otros grados es importante cambiar de una persona física a una empresa, a Persona una moral o empresa empresa, moral, ¿no? ¿no? Justo, sí, exactamente. Y va a haber tiempos para poder hacer esa parte, ¿no? Es muy sencillito. Reciclo, 3.5 millones de pesos, pagas 2.5% de impuesto. Ah, pues suena bastante bien, ¿no? Oye, pero ya eres una empresa de 100 millones, ¿no? Ah, ya tenemos otros temas que atender, ¿no? Y finalmente, seguramente el tema no va a ser tanto estar sacando 100 millones de pesos de la empresa. No creo que alguien quiera gastarlo. Va a ser un tema de reinvertir, generar más negocio, ¿no? Y en esa reinversión buscar las mejores estructuras para que la parte fiscal no sea un costo. Y No porque simplemente te ayude a evitar un riesgo. exactamente. En ese tema, por ejemplo, de una empresa que ya está facturando ese ingreso, ¿cuáles son tus recomendaciones o cuáles son los paradigmas que tienen para evolucionar? Soy una persona que dice, creció tanto mi empresa y ahora ¿cómo le hago para manejarla contablemente? ¿Quiénes son tus socios? Eso va a ser un tema así súper indispensable, ¿no? ¿Qué hambre o apetito tienen, ¿no? Porque de repente dices tú, ay, yo sí voy a cumplir, ¿no? Y de repente te cuentas a otros que dices tú, no, 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 yo sí soy más risueño con la parte de los impuestos, ¿no? Entonces, es un tema también que se vuelve muy ¿No? importante, O sea, ¿no? sí, sí, juega mucho. Sí,
¿Eso te total. lo encuentras seguido? ¿O Total, es sí, normal? total. De repente lo encuentras es que dicen, no, vamos a jugarlo aquí, jugámoslo aquí, ¿no? O sea, eso es ya un camino que directo te va a llevar a un tema de evasión, ¿no? Ujú. Y otro tema va a ser tu propio modelo de negocio. Y otro tema va a ser qué quieres hacer después, ¿no? ¿A dónde te quieres mover, no? ¿Tienes mobiliario? ¿Quieres invertir, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Quieres crecer tu mercado mexicano, no? Y ahí como que empiezas como que a moldearlo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo lo escuché en un podcast de justo una empresa que estaba aquí en México que se dedicaba a hacer, o sea, ellos empaquetaban no sé qué producto. Pues la empresa creció así muchísimo, o sea, Jalisco, creció muchísimo. Y por un tema de sociedad de población, ¿vale? La empresa completa. Justo. O sea, no se entendieron, ni uno quiso dar, ni uno quiso ceder ni nada. Se fue Y la se fue, empresa. se fue. O Y sea, todo el esfuerzo de 20, 30 años fue para abajo, ¿no? Ahora entiendo perfecto. Sí. o sea, aparte de ese error, ¿qué otros errores tú consideras que son básicos al momento de emprender o en o siendo emprendedor, cuáles son los Vienen errores otros temas ahí adicionales que a lo mejor no tanto tienen en la parte fiscal, pero se reflejan, ¿no? ¿Qué tanto institucionalizas tu negocio? ¿No? Porque de repente ves a la esposa que quiere meterse, al cuñado, etcétera, ¿no? Y realmente no Todos tienes saben, y todos, todos todos saben. saben, todos quieren meterse, ¿no? Y dices tú, a ver, no, no. A lo mejor ni siquiera tiene perfil. O peor, que quieras tener un hijo lo quieres estar viviendo en París haciendo dibujos, ¿no? Y aún Claro, así lo quieren meter finalmente al claro. negocio, ¿no? O de DJ, ¿no? Y a él le gusta, ¿no? Entonces, esa parte de la institución o la corporación, politización que tiene que realizar dentro de las empresas, es lo que tiene que hacerse pausado. Porque también lo que llega a pasar en muchas empresas es que no llegan a trascender en los negocios. A veces nada más llega a la primera o segunda generación y ya no pasan. Es como Se dicen, mueren los ¿no? negocios. Abuelo rico, papá millonario y hijo perdido. Justo, O sea, justo. sí, es una realidad, güey. Pero es por una educación. O sea, mira, yo lo que he visto es por una educación que por malas decisiones. O sea, sí he visto yo, me ha tocado ver gente grande que le han dejado cosas, que le han dejado negocios, y por un amor se les mata. Por un Así es. amor, por no, justo esta parte que mencionas de que a fuerzas quieren meter a Sí. Empresas como Carlos Slim, ahí está el caso, ¿no? Es una empresa que inició justamente en una ferretería en la Ciudad de México hace los años 40, ¿no? Y hoy la grande empresa que es, ¿no? Pero cada uno de sus miembros familiares, pues finalmente ha ocupado posiciones Sí, en varias empresas. claves finalmente para hacerse cargo de diversos negocios, ¿no? Como Lins. O como Ayub, güey, ¿no? Ajá, O sea, justo. de hecho, Sí, sí, sí. Ayub platicaba, ¿no? Así de, güey, todo el mundo me chinga porque me casó con la hija de Slim. Pero lo que no sabe la gente es que yo desde mi otra familia, pues también era empresario. Pero fíjate que en ese, tras ese chismecito, yo te voy a dar mi opinión, güey, de acá desde lo terrenal, tan solo para estar en ese círculo social, güey, ya. O sea, una cosa es que se haya casado con ella, sí, pero para estar ya en ese círculo social, pues tienes que estar en la misma liga, güey. O sea, no es de casualidad que vayas y te presentes con alguien. Digo, hay güeyes que tienen suerte, ¿no? Pero Pero, no, ¿qué, güey. qué suerte, güey? Es que necesitas estar en esa Bueno, no liga, es güey. suerte, güey. Es como más que nada el tema de O estudias en la misma escuela, qué relación. o tienes el mismo, compartes algo, pero en ese segmento. Sí, ¿O tú qué opinas? No, sí, es claro, no se iba a casar con el chofer, ¿no? Es un tema de cultura, es un tema de identidad, es un tema de varias coincidencias que pues, ahí está la persona, ¿no? Sí, Normal. ¿verdad? Aquí el que conozcas tú a alguien, que es, ok, para estar aquí, algo tiene que aportar, Oye, ¿no? Dani, Algo ahorita que tiene que estamos en tener. el chisme de tus clientes que has visto así muy pesados, güey. Uf. ¿Qué es lo que más te ha impresionado, güey, en una reunión? O a lo mejor, no sé, que te hayan citado en una junta. Sí, estos ¿Qué? paradigmas de las No juntas, mames, ¿no? ¿qué hago aquí? O sea, al Adrián que tú, porque Adrián es egresado del Politécnico de la carrera de contabilidad, tiene tiene una maestría en otra escuela, ta. Pero, ¿tú qué le dices al Adrián, güey, que, que iba en quinto semestre de contabilidad? Al Adrián que estaba ahí sentado ese día con alguien que a lo mejor tú decías, güey, no mames, ¿qué hago? O sea, que no te la creas.
es que hay varios frentes, ¿no? Entró a creértela, ¿no? Para poder estar ahí Sí. y continuar y hacer cosas, ¿no? Pero anécdotas interesantes. Ha habido casos en los que nos quitaron como asesores fiscales dentro de la Ciudad de México. Se sentó el administrador del SAT con el empresario y le dijo aventó la ley al pie así de, ¡pum! ¿no? Le dijo, a ver, no vamos a mandar con cosas, ¿no? O pagas impuestos o le llamo al Ministerio Público para que me reporte. Bueno, se quedó así de, ¡ay! Y ya no. ¡Ay! ¿No? Entonces ahí se fueron, hicieron Ya directo. nudos en la garganta, Sí, por ya decirlo directo, bonito, ya ¿no? no. Ya directo, ¿no? Entonces ha habido esa agresividad de repente de parte de algunas autoridades para poder hacer ese cobro de impuestos. Ha sido muy, muy intensa, pero muy grande, ¿no? Me ha tocado conocer empresas que les han rechazado gastos por cerca de 900 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Es un mundo de dinero, ¿no? Y por no haber soportado bien una transacción, desde el principio se pudo haber Sí, o realizado sea, también, ¿no? descuidamos los Sí, pesos por cuidar los centavos, ¿no? sí, sí, sin duda. Sí. Un amigo que conocí también, el empresario queretano, por cierto, ¿no? Inició con un tema del Panama Papers, que hubo ahí una filtración de información, donde se hacían esas inversiones fuera del país, como se llama, ¿no? Y no, para él no mandó una fue mucho dinero, mandó un milloncito de pesos. Entonces, por procedimiento, todas esas personas fueron investigadas, lo revisan, y su tema no fue 1 millón de pesos, entonces traía otros problemas que le derivó en cerca de 50 millones de pesos para esa persona física, ¿no? Para una persona mexicana, ¿no? Y ahorita está viendo cómo pagado también, ¿no? Claro. Ha habido así casos, ¿no? Otro caso de un chino. Sí, que te pasa, o sea, que te piden algo y te termina dando otra Sí, cosa, así le ¿no? pasó. O un chino, o un amigo que fue representante legal de unos chinos. Se van los chinos, dejan su empresa, lo dejan como responsable y le iban a embargar hasta su casa. Fue una empresa que ni era de él, ¿no? Y ahí iba platicando con un magistrado, oiga, ¿cómo le puedo hacer? No, pues, suerte, ¿no? Ya te había dicho que no seas, no había dicho que no sea representante legal, Claro. ¿no? O sea, sí hay muchos temas que se llegan a derivar ahí en el tema de impuestos Y que por ejemplo, ¿cuál es pueden afectar ahí a la en persona. esas, para que, para evitar todo ese tipo de represalias o malas experiencias, cómo creamos una empresa para hacer una moral y cómo creamos una empresa para hacer una física? O sea, ¿cuáles son tus recomendaciones tanto para cuidarnos económicamente como fiscalmente como legalmente? Hay una cosa que le llaman política de compliance, que tiene que ver cuáles son las mejores prácticas que pueden existir dependiendo de tu modelo de negocio, entre ellos la parte fiscal, Mm, ¿vale? Esto va a implicar en cómo proteges tu patrimonio, cómo vigilas que todo marche de manera adecuada, cómo vigilas que tu equipo de RH también esté manejando tu nómina también de manera adecuada, que tengas personal motivado, que tengas cursos de capacitación, ¿no? Y varios frentes finalmente que están identificando. Estos modelos de compliance ya están muy identificados en diversas despachos o universidades y se pueden estar aterrizando dependiendo del modelo de negocio, como te dicen, ¿no? Ya sea una empresa pyme, chiquita, o una empresa mediana o tal vez un grande corporativa, ¿no? Y vale mucho la pena, ¿no? Obviamente hay trajes a la medida, ¿no? No le puedes aplicar un trajezote a una empresa que está ya arrancando, claro. ¿no? Cada quien va a ser distinto, tiene diversas preocupaciones, ¿no? Pero eso sí es fundamental, ¿no? Por eso te decía que lo vaya de contador son así como que agárrate uno de mucha confianza para que te vayan a acompañar. Porque también esa es otra, o sea que luego muchas veces no te quieres acercar a los contadores porque te va a robar, Sí, día en tranza, sí, te va a sí, quitar sí, sí, dinero, sí, te va o justo. no paga esto, o te va a cobrar y no lo va a hacer, Sí, y con la ignorancia de uno, pues dices, yo estoy pagando. sí. Y ya cuando dices, oye, a ver, pide lo que te hicieron, porque cambies de contabilidad o lo que quiera, pues no te hicieron nada. Y dices, bueno, y entonces, Así han llegado muchos clientes conmigo. Cuando me dicen, no, es que tengo este tema, revísame, entonces iniciamos con un tema de diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estás parado hoy? Y validamos y justamente fueron cosas que no se hicieron o no se hicieron de manera debida, ¿no? En diversos frentes. Ya nos toca estar como que explicando hasta dónde llegaron, ¿no? y ahí en esos casos, ¿cuáles son las soluciones? Por ejemplo, para alguien que esté pasando por ese caso, ¿cuál tu... Hacemos una evaluación de riesgos usualmente de esa parte, Diego. Porque también a veces ha pasado que, oye, si tú te vas al tema más blanco y negro, quieres hacerlo, no le da la vida o el presupuesto finalmente se presenta. Entonces vas atendiendo lo urgente, ¿no? En ese momento. Pero ya caminas en un
mundo distinto. Es diferente saber por dónde caminas y sabes cuáles fueron tus problemas o sesgos, a decir, pues caminas en blanco, ya por dónde te van. Entonces, ya que tienes como toda esta experiencia, pues sabes muy fácil por dónde pueden estar sus temas, cuáles son los temas que tienes que cortar de tajo, ¿no? Ya a lo mejor vas a vivir con ellos y cuáles tendrás que estar corrigiendo pues, para que eso no trascienda en que ya no puedas operar. O peor, la libertad, ¿no? Que puede llegar a ser también Sí, es un sí. tema más sensible. Y que sí, es todo bien delicado, o sea, lo dejamos muy al aire. No, sí es súper sensible, muy, muy sensible, ¿no? Yo creo que esa enfermedad la de tener, yo creo que me atrevo a decir 4 de cada 10 empresas, la verdad, Sí, o más. afortunadamente sí. Se genera también a través de mitos, ¿no? O sea, creo que hay mucho mito, igual viene con la desinformación. ¿Qué mitos tú has visto, tanto de emprendedores como de eh, personas que son trabajadores, Ujú. acerca de temas fiscales? ¿Cuáles los patrones que tú ves muy comúnmente aquí en México? Por ejemplo, el tema de decir, ¿no? Oye, un depósito me va a hacer pagar impuestos. No necesariamente, ¿no? Sí. Si no lo compruebas y si no demuestras de dónde es el origen del dinero, pues eventualmente vas a pagar impuestos, ¿no? Pero muchas compañías, como por ejemplo el restaurante, pues es normal que estés recibiendo dinero. Es parte de tu día a día, ¿no? Entonces, bien administrado, pues te va a llegar a pagar el impuesto que se paga de manera adecuada, ¿no? Pero no siempre va a ser así, ¿no? O al revés, temas distintos, ¿no? Ay, le vas dando el dinero así al hijo para que pueda estudiar, o a la esposa, ¿no? Y no hay evidencia de que provino, ¿no? Y ha pasado en esos casos donde ellos llegan hacia la revisa, ven estados de cuenta, no pueden comprobarlos y me dices, ok, de todos esos depósitos que recibiste 1 millón de pesos al año, págame el 35%. Espérate, ¿no? ¿Por qué, no? Pues hay medidas muy sencillitas que pueden haberse evitado con un mínimo conocimiento de la parte de impuestos, ¿no? También es otro de los posibles mitos, ¿no? Entonces, por sencillo que parezca, hasta a mí si quieres, ¿no? Oye, pasa esto, sí, no, va por allá, listo, ¿no? A mí me ha tocado muchos empresarios también que a veces no les cobro por temas de llamadas, ¿no? Y si quieres, no por un tema de vender, hasta por temas de gratitud hacia quien me enseñó, de buscar que le siga yendo bien, ¿no? Porque también no todo se trata de ingreso, ¿no? Sí, o sea, sí es dinero en esta vida, sin duda, Claro. pero no todo es dinero, ¿no? Eventualmente también Y está también bien que vas le vaya bien a la gente. creando, esto que mencionas, también vas creando un vínculo, porque al final tú te metes hasta las entrañas del negocio, empresa o persona. Sí, Sí, a ver, dime, si te vas a ir de parranda, si te sí, llega ahí un depósito a otra familia, así, a otro, o sea, así es, no, Diego. Ya en privado me toca que todos los sí, empresarios sin saber cuánto necesitas para tu día a día, ¿no? Cuánto para tal, no sé, y no te Oye, preocupes por y si decírmelo. ponemos un negocio de... Yo le mando mensaje a las esposas, güey. oye, sí, Sí, justo eso ¿no? que dices, Podría ¿no? ser. O sea, ya en privado sí les dices, a ver, Sí, cómo están estas hasta cosas. aquí sí, hasta aquí no, cuídate, esto es efectivo, finalmente tenemos que estarlo Sí, reportando, sí etcétera, es ¿no? mucho también esta cercanía que se tiene, pero también cómo crear ese vínculo para que te tengan esa confianza de bote Se pronto. llama contrato de confidencialidad, güey. Claro. Bueno, aparte, Bueno, de ¿no? eso tiene que haber de entrada, ¿no? Y Ah, muchos clientes nos lo piden, ¿no? Un famoso acuerdo de confidencialidad o NDA. Pero ese es un tema que mencionaste, es muy importante, la confianza. La confianza es muy fácil de perder, ¿no? El día de mañana que algo surja mal, inmediatamente alguien ya no te va a estar buscando, ¿no? Y por lo menos Querétaro y en general la comunidad de impuestos o de fiscal es muy chiquito, ¿no? Yo creo que todo, güey, ¿no? Y Todos los sabes identificar, gremios. ay, pero fíjate me llevó que, un problema, pero ¿no? ¿sabes qué pasa, Abraham? Que no es lo mismo que tú se lo hagas como establecimiento a alguien, ¿no? O como persona a alguien X. Que yo he escuchado infinidad de malos comentarios de otros empresarios, de otros negocios, de otras personas, pero también esta parte, pues que eso se van a dedicar todo el tiempo. Y si al papá ya se lo hiciste, el hijo no te va a contratar, y el hermano tampoco, y la hermana, ni sus amigos, Justo. ni o sea, se va regando más en grande. Ahí me toca, tengo clientes japoneses. Y entre ellos se hablan, ¿no? Que si el fin de semana están en el golf, etcétera, ¿no? No, Y hablan de tu nombre. Oye, tal Adrián Ávila hace esto y esto. Ah, sí, sí, lo conozco, ¿no? ¿Y qué tal? Bien, 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 bien. Así, así. Eso sí, ocurre todo el tiempo y muchos japoneses me lo han dicho, ¿no? sí, muy Como cerrado. ejemplo, ¿no? Es un círculo muy cerrado, ¿no? Y Sí, así sí, comenzó más. más, Sí, exactamente. ¿y cómo llevas tú esta parte? O sea, ¿cómo es que después de tú estar
envuelto en la empresa, dices, oye, quiero ser yo el total responsable de mi firma. Fue ¿A qué te pasito motivó? automático, estimado Diego. O sea, de repente estaba con la cachucha de mi anterior trabajo y de repente ya estaba con mi firma y seguía trabajando con muchos clientes que ya había conocido de muchos años, ¿no? Sí, sí, nos comentaste Y de que hecho, ajá, yo fueron los que te buscaron y todo. para mí había pensado, no me voy a middle side, ¿no? A empresas relativamente medianas y pequeñas. No he llegado. Sigo con empresas grandotas trabajando hasta el día de hoy, porque es mi carrera o preparación. Ahí he estado los últimos 20 años de mi vida. Ok, Entonces o sea, simplemente seguí en tuviste ese 5 círculo. donde llegaste a la empresa grande y de la empresa grande te dejaron crecer Y ahí seguí, y ahí sí. ahí seguí, ¿Y, ahí y seguí. cómo hiciste? Pues también yo creo que experiencia con ya estar idiomas, ya estar culturas, ya estar lidiando con otro tipo de gente, también te demanda a ti una preparación diferente, ¿no? O sea, Fue no. natural, se dio todo el tiempo. Por ejemplo, los japoneses, ¿no? En algún momento tuvimos alguna conversión para decir, recibe con las dos manos, lee la tarjeta, míralo dos veces, ¿no? A las personas americanas, mujeres, no saludes de beso, ¿no? Los hindúes, ¿no? Ah, bueno, pues sabes que van a hablar muy raro, nada más, repite, Sí, sí, confirma sí, sí. información, o sea, fue un tema del día a día, ¿no? Es como andar en bici, Sí, eventualmente. de tanto que le Tanto cuando estás. está recorriendo que ya sabe las formas, los modos, qué concluir, cómo iniciar una reunión, cómo terminarla, cómo dar seguimiento. Ya es algo del día a día, Por ¿no? ejemplo, alguien que va iniciando y que va a tratar con americanos, como dices, a la mujer que no se les saluda de beso. Sí. ¿Qué otro, qué otro tip? ¿Qué otros modismos? Bueno, americanos son un poquito más libres de ese tipo de temas. Inclusive a veces, de repente, un poco más directos en algunos puntos. En particular, siguen siendo amables, pero una conversión casi como un mexicano hasta ahorita, ¿no? A algunos no les gusta que salgan de mano, ¿no? Es como que, sí, mucho gusto y listo, ¿no? Sí, Este, o sea, muy poco contacto. sí, sí, No, que sí, el mexicano, hola, ¿cómo estás? El abrazo, o el apretón de justo. manos. Japoneses, por ejemplo, difícilmente te van a tomar la mano, ¿no? Es menos todavía, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, Y con los japoneses, ¿cómo ha sido tu experiencia? bien, son muy demandantes. ¿Sí? Son personas muy honorables de muchas formas. Son personas que son muy elásticos en cuanto a la forma de estar trabajando, ¿no? Y procuran siempre a sus equipos de trabajo para seguir avanzando. He tenido gente dirigiendo el área de finanzas y el perfil de él es un psicólogo. Entonces, lo que ellos mucho creen es que las personas pueden crecer al interior de las organizaciones y lo único que depende es de su esfuerzo. Eso también es algo muy interesante, ¿no? Entonces está equivocada la gente porque normalmente, digo, yo conozco gente que ha trabajado con mucho asiático y dicen que son los peores jefes. O sea, Es que pues son muy demandantes, ajá, justo. que son muy groseros, que no sé qué. Sí, y es un tema a veces de culturas, ¿no? De hecho, conocí, por ejemplo, despachos, ¿Ve? por ejemplo, alemanes, que se dedican a tratar de cerrar esas brechas culturales entre, por ejemplo, mexicanos y alemanes. Ejemplo, ¿no? Eso lo acabo de conocer hace poco porque estoy participando en otras cámaras empresariales. Y lo que hacen ellos es decir, oye, pues si los mexicanos somos un poco ahorita, ¿no? Y los alemanes son de ahorita es ya, ahorita en este minuto, o ahorita media hora después, o ahorita media hora antes, ¿no? Para mí ahorita alemán es ahorita, ¿no? El mexicano no es de, ok, ¿no? O me tomo el tiempo. Nos vamos a ver para una fiesta, ¿no? De 5 a 10 de la noche, ¿no? Llegan 5 o 10 minutos antes de la hora, ¿no? Exactamente a las 10, y que les digan, se van. Listo, se acabó. Están trabajando en su jornada de labores y nada de que, jiji, jajaja, ¿cómo te fue el cafecito? Centrados en su trabajo. Y termina y entonces sí ya empiezan finalmente otro tipo de actividades sociales, ¿no? Son culturas distintas, ¿no? Cuando llega un alemán con un mexicano, ¿no? Un Adrián que llega, se toma pachoso, oye, ¿cómo estás? Etcétera. Les toca Gracias, platicarles, oye, alemán, es que este Adrián es muy Ok. guapachoso, ¿no? Oye, Adrián es que entiende que ese alemán es más No, aparte el estructurado, Adrián ¿no? baila, güey. Güey. Sí, esta parte de- ¿Te cuesta trabajo la forma, por decir, digo, que tú eres una persona seria, pero eres muy hablantín, güey, pues, o sea, tienes la facilidad de palabra para cualquier plática, ¿no? Puedes platicar horas con Adrián. Sí, los de nos Pero, saltamos como 5, ¿verdad? Sí. pero, de las culturas que conoces ahorita, ¿cuál es la que más, digo, no que te sobaques, güey, porque eso jamás lo vas a hacer, pero que digas, chale, voy a chambear con él porque me paga chido,
pero no hay un tema de conversación. En cuestión a relación, ¿cuál es la, Extralaboral. ¿cuál es la cultura más complicada para ti? Yo creo que me ayuda mucho la personalidad que tengo. Tengo la formación de mi papá que es vendedor. Vendedor así de casita por casita, de tienda por Sí, tienda, sí. y eso me ayudó como a ser más sociable, ¿no? Okay. Pues a mí no se me complica tanto. Pero si tuviera que decir con quién puede ser más complejo, quizás de repente con chinos porque son como un poquito más... Buscan el mayor beneficio. Déjame llamarlo de esa manera, ¿no? Se vale, ¿no? Sí, Pero todo, sería todo. más equiparable como con un lenguaje más latino, ¿no? Y aún así no tengo problema de trabajar con ellos. He trabajado bastante bien Sí, pues, lo que hasta el mantienes momento, ¿no? Simplemente es como son, sobre esa parte ya, pero ¿no? ya De dónde sabes cómo. vienes, ¿sabes cómo? Sí, tú compartirías la opinión de tienes que dejar de ser lo que eres para entrar en ese mundo empresarial tan voraz, internacional, que ya te demanda otro tipo de comportamiento, No, no de creo. hábitos, de... El mundo es así como es. No lo vas a cambiar de muchas formas, ¿no? Los americanos son como ellos, son los alemanes son como ellos, son los japoneses son como Tú ellos. cambias tu forma de ser cuando Simplemente es estás. conocer cómo son ellos y conocerte sus reglas, nada más. No, no dejo de ser yo. Okay. Simplemente es, oye, tan sencillo, ¿no? Pues tú entregas, cuando me prometiste un trabajo el día viernes, ¿no? El día viernes lo entrego. No hay más, no hay antes, es antes mejor. Ya, no hay más. Y sobre esas partes vamos fluyendo, ¿no? Nada de como que, ay, sí, ahorita nos vemos, ¿no? No es 10 minutos antes de la junta, ahí estamos viendo. No me quita nada, ¿no? No me hace ni más Adrián ni menos Adrián. Pero sí te hace entrar a esa parte más consciente, Sí, más... sin duda, ¿no? Y no ¿no? solo yo, a trabajar con todo mi equipo para que el engranaje nos llegue a decir, aquí está el entregable y Vincenzo. Ya. ¿Qué pasa si alguien de tu equipo, porque como estás diciendo es un engrane, si alguien te falla de tu equipo, o sea, ¿qué pasa? Tú quedaste con el cliente el viernes y obviamente tú como líder los guías en otras situaciones para que ellos metan el gol. Pero ¿qué pasa si por un güey te retrasas? ¿Qué le dices al cliente, güey? Eso ha pasado. O Eso sea, ha pasado. Pero, ¿qué pasa, güey? O sea, porque estamos hablando que estás trabajando con gente que trae otra cultura, que está acostumbrado a que si tú le dices a las 7:32 de la noche, güey, me vas a entregar lo que yo te pedí, sí, y son las 8, güey, y está enojado, güey, ¿sabes? Que sí, está enojado. Y ya cambian. sí. Yo he trabajado con equipos de trabajo, te digo, más de 25 años. A nivel staff, supervisión y a nivel gerencia. Entonces, sabes quién, cómo, qué hace, etcétera, ¿no? Sabes quién a lo mejor puede ser medio flojito, quién le gira la piedra y lo hace más rápido, quién es capaz de dirigirse solo, quién tiene brechas como para identificarlo y ahora que sigue, ¿no? O sea, esa parte, inmediatamente conozco a alguien, me hago sensible de ese tema, hasta el nivel que acaba de entrar, ¿no? Pues, conociendo eso, pues yo ya voy poniendo mis candados y haciendo el mini management con uno de ellos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Algunos se los asignan, ¿no? Hoy no sabes que eso está muy básico, va aprendiendo, tiene todas las ganas de aprender, pero necesita como que mucha guía, le pongo una carga. Y así cada uno de los temas, ¿no? Y eso es clave, porque ese tema de estar junto con el equipo de trabajo, verificar cómo va el proceso y no dejarlo hasta el final, sino de todo, hace que en la consecución con muchos de mis proyectos, casi todos se dan en tiempo. Si hubiese tema de retrasos, no me espero. Desde el principio ya voy identificando, oye, cliente, está este tema, está pasando algo, si no me entregas, entonces yo voy a ir más tarde, ¿no? Y ya no lo ven como una agresión. Dicen, ah, sí, estoy consciente, sé que está Estabas quemado preparando y el vamos escenario. finalmente a solucionar sí. Ok. Y eso ha sido mucho de mi éxito con el equipo ¿Y de qué le trabajo. pasa al güey que se atrasó? Es que también tienen otros temas, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Estaba flojo ese día, ¿no? O estaba triste, te ha pasado, ¿no? Sí, porque no sabes qué le pasa. O simplemente a lo mejor no tienen el mismo entendimiento, porque ha pasado, hay inteligencias diferentes, ¿no? Es lo que platicábamos una vez, güey. Sí, entonces me toca como que identificarlos, ¿no? Y es parte del proceso natural de cada quien, ¿no? Unos pegan maletas más rápido, bueno, pues vamos identificando esas curvas, ¿no? Tengo un encargado que está muy esporádico, ¿no? Y así, y tengo trabajos específicos para él que me permite darle sus tiempos. Entonces, casa por casa, casa por casa. O sea, ¿sí crees tú que los negocios, o sea, las personas se adaptan a los negocios que se vayan dando? ¿O crees que quien estudió esto en este margen entra y tiene que hacerlo? No, al final es muy claro. Con un cliente
es tal fecha, ¿no? Es más, el pago de impuestos en una fecha en específico, no hay más, ¿no? De ahí para atrás construye todo, ¿no? No hay más tiempo, ¿no? Declaración anual, 31 de marzo, no hay más tiempo, ¿no? Nos toca construir hacia atrás. Un día que se nos pase un aviso puede costar carísimo. Y por ejemplo, ahí en tu empresa, ¿tú cómo manejas este tema también para elegir un RH? ¿Cómo haces tú para elegir un RH que va a contratar, a reclutar y a mantener a tu personal? ¿Qué parámetros Ah, o sea, eliges para No, tu híjole, ya, es un tema bien y interesante. saber el Sí, potencial de cada persona? Depende ¿No? cómo se vista. fíjate que No, no, es que el problema es el de RH, porque el de RH te va a hacer todo esto. Claro. Pero tú, ¿cómo lo Sí, elegiste? porque se da también en las empresas, güey, que el DRH tiene un cuate, güey, están buscando chamba. Claro, sí, ¿Te claro, ha pasado eso claro. en algún hoy se momento? da el alcohol, no tomas, entrale, ¿no? Vamos. Sí. Pero, No, y más entre contadores, Más entre ¿no? no, y aparte que te digan, sí. el Adrián en diciembre hace unas pinches Pero fiestotas, ¿no? Ah, también, sí, También, sí, ¿no? también. Tú sí ya Pero, estás dentro, ¿no? Fíjate que yo no lo quería reconocer, pero los exámenes psicométricos son esenciales. Y eso una vez me tocó con una persona que hablaba de temas de agresividad, ¿no? Irreverencia, no respeto finalmente a las personas, ¿no? Insisto, en estos 25 años me ha tocado literalmente 25 generaciones de contadores que atiendo. Porque todos los años entra por lo menos 5, 3, 7, ¿no? Y sí vas distinguiendo personalidades sobre la marcha, ¿no? ¿Quién es analista? ¿Quién es caballito? ¿Quién es y que no más tienen. analítico, ¿no? Y esa, pues justamente lo tengo muy grabado, esa persona que llegó ese día se notaba con una cara de, y si me preguntas algo más, te voy a romper la cara. Yo dije, no, está bien, ya no, sí, güey, ya me callo, ¿no? Y revisando el psicométrico, sí resultó que efectivamente tenía ciertos indicadores finalmente de agresión, ¿no? Entonces dije yo, ay, mira, efectivamente no funcionó, coincidió, ¿no? En mi experiencia en la revisión, dije, está no. De los demás casos, la verdad es que a mí me gusta entrevistarlos porque si identificas esos factores o de proactividad o de actitud para poder hacer las cosas, que es súper básico, ¿no? Una historia muy interesante, ¿no? Tuve una escuela alguna vez una staff que venía de una escuela particular, calificación 9.8, ¿no? Versus alguien que venía de una escuela pública, regulación, ¿no? Solo por la actitud, esta persona logró hacer muchos más proyectos y avanzar y aprender más que la persona que venía con un sentido un poco más egoísta, ¿no? Muchas formas, ¿no? Lo hizo crecer de manera impulsiva y potencial. En Eso, una firma internacional. ¿Eso cómo lo mediste desde el inicio? O sea, ¿qué preguntas se Los dejé hicieron solitos. para medir la... Pero en ese momento a mí no me dejaban hacerlo, ¿no? Ok, Simplemente pues, le das un proyecto y te dicen tú, pues déjame ver, yo salgo a las 4, vemos, etcétera, ¿no? Oye, es que tienes que investigarle más porque pues, no llegaste bien formado. Métete a estudiar tal y tal cosa que no habías visto, ¿no? Mañana lo veo aquí y así, ¿no? Fíjate, por Lento, ejemplo, lento, lento. ese es otro tema que, no sé que ahorita les está tocando a mí me hace mucho eco, es la actitud. O sea, ¿cómo la actitud o te llevas o te hunde, ¿no? O Total, sea, sí total. creo que una persona que tiene la actitud de sí, sí vamos a hacerlo, y no busca el sí, sino el cómo, ya te tiene del otro lado, yo creo ¿no? que son ganas de crecer, ¿no, güey? Más bien, mira, mucha gente tiene ganas de crecer, mucha gente tiene Sí, ganas de pero crecer, es lo que pero platicamos. O sea, las ganas sí, güey. no son Yo creo suficientes. que, a mí, ¿sabes qué me sirvió? O sea, las ganas, en el momento en el que tú dices tengo ganas, no es suficiente. Ah, no, porque yo ahorita Tienes tengo que, ganas de estar en la playa, güey, pero no justo, puedo, güey, güey. pero volvemos, las ganas no son suficientes, güey. Tienes que mostrar otra hoja de actitudes, de comportamientos, de muchas cosas que te van a hacer ser para complementar eso. Ahorita que hablamos por decir de actitud, Adrián, obviamente, o sea, ahorita nos estás platicando y sabemos que manejas cierto equipo de rango de edades. ¿Cómo ves ahorita a tu generación, que obviamente son tus socios, que ya traen otra actitud de a lo mejor buscar más clientes internacionales o así, o alguien que está haciendo el hueso, ¿no? O sea, alguien que está desbaratando lo que, güey, pero tenemos que entregar este tema, tú sabes cómo hacerlo, tú tienes, obviamente, tú le pones la cerecita al pastel, pero a tus tiempos,
ahorita si tú ves un chavo de 25 años, a lo mejor que tengas una persona ahí de 25 años, y tú en tus 25 años, las ganas que hablamos de ganas de crecer, ¿sí notas diferencia o es lo mismo? Hay varios factores, estimado Abraham. Yo vengo de la Ciudad de México y ahí me dice de muchas formas, ¿no? Ciudad de México es un lugar muy competitivo. Tú sabes de que si no te metes a ruedo en jornadas altas o largas, ¿no? Que te toca trabajar desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana hasta las 2 3 de la mañana, del lunes a sábado y luego te el domingo otra jornada de 6 horas, pues no entrabas finalmente dentro de la gente que era tu serie fácil de razón, ¿no? Y eso ha venido evolucionando, ¿no? Y es un punto medio, ¿no? Hay gente que dijo, no, yo jamás me voy a ver un esquema así, ¿no? Y también algunos fuimos evolucionando para decir, a ver, espérate, eso no es razonable, eso no puede ser que tengamos una persona trabajando más de 13 14 horas diarias, ¿no? Que no tenga una vida, ¿no? Se tiene que haber eventualmente un equilibrio, Pero también necesitas experimentar esos extremos, ¿no? sin duda. Para, Porque tú lo Periodos de hiciste. estrés es, te hacen mira, yo te voy crecer. para que tú me corrijas si me equivoco, yo sí creo que tenemos que tener estos parámetros. ¿Por qué, Adrián? Porque, por ejemplo, en este caso, y te lo platico porque mi tío te digo, te comento, trabajó muchos años allá. Tengo entendido que sigue trabajando con un corporativo muy grande allá, pero allá desde aquí. Y y me platicaba, o sea, yo me salgo a las 3 de la mañana, 3 horas de transporte público y me aventaba una hora ya llegaba a media hora antes a la oficina, pero si no me salía esa hora no llegaba. O sea, ya llegaba una hora y media o una hora después. Sí, Entonces, prefiero llegar media sí, hora antes y empezar a hacer mi jornada, salir a las 6, sí, aventarme otras 3 horas de regreso y llegar a las 9. sí. Pero esto lo hago porque quiero llegar acá. Pero si no haces ese sacrificio, si no apuestas por ti para practicar, para hacer las cosas, pues no lo vas a lograr. Es Pues. es a lo que voy con la pregunta, güey, porque en tus tiempos no había tanta información. La información te la tienes en la mano. Eh, simplemente el hecho de buscar trabajo antes, tienes que comprar el periódico, güey. Y el traje, papá. Y el traje y el folder. Ajá. Exacto. Entonces, Zapatitos. Sí, sí. tú de la diferencia porque eso tú lo vivís en tu crecimiento profesional. ¿Cómo ves ahorita un contador 2025 a un contador de los 90, güey? Yo creo que buscan más diversidad en su vida y no solamente lo laboral, exactamente. Okay. Y en ese búsqueda de equilibrio, de repente no se enfocan tanto en la parte laboral y ven otros temas, ¿no? Eso tiene consecuencias, costos. Así, Ajá, así, exactamente. nada más, causa y efecto, listo. Sin Sin tanta calificarlo, profundidad. tal cual, exactamente, ¿no? Y es a donde quería llegar con César también es un tema de vocación. Sí. Habrá quien, y desde el principio de la entrevista con gente que son egresados, ¿no? Estás conociendo, apenas estás viendo qué es impuestos, y quizás pueda que no lo sepas porque no lo sabías qué era, ¿no? Porque nosotros en la escuela nada más en clases, ¿no? Sí, Te puedo dar el panorama aquí, dale, ¿no? Si el día de mañana no te convence, a lo mejor tenemos otra área que te guste, si no otra, si no otra. Y de ahí vas a ir conociendo ¿Cuántas sistemas, ramas de la administración. contabilidad hay, güey? Uf. Porque Ejemplo, financiera. Bueno, más, de hecho, dentro de impuestos, impuestos locales, impuestos internacionales, impuestos de seguridad social, impuestos ambientales, ¿no? La parte de planeación patrimonial, la parte de los impuestos para los empleados, ¿no? O sea, vienen varias sí, diversidades. porque mucha gente, tú pregúntale a un chavo y ¿qué vas a estudiar? Contabilidad. Sí. ¿Por qué? me Pregúntale gustan por los qué, güey. números, ¿no? Sí, Es que me sí, gustan sí, los sí. números antes, ¿no? Ahorita porque ya es más fácil que el papá contador esté en una especialidad. Pero te estoy hablando, yo en mis tiempos, güey, de chavo, tenía amigos que sus papás eran contadores. Pero eran contadores nada más que le llevaban la contabilidad al doctor, güey, como contadores chicos que no. Pero es que sí, se ha Pero, cambiado eso, ¿no? por O eso te sea, digo, o sea, realmente el tema de la contabilidad tiene muchas ramas. O sea, Muchísimas, y la muchísimas. gente y los chavos, pues voy a ser contador, pues porque mi papá es contador. Digo, ahorita ya se sabe que hay muchas ramas, pero antes la información no estaba tan explícita.
Yo aprendí impuestos y me dio el gusto de impuestos haciendo impuestos. O sea, antes era de, pues sí lo conozco, me suena, está padre, ¿no? Le entiendo, ¿no? Y alguien inclusive me dijo de una firma grandota, ¿no? Tú tienes perfil de impuestos. Vete con nosotros, ¿no? Yo ya poco sí tenía perfil, ¿no? Y yo sabía, O ¿no? sea, usted sí se leen entre, este güey es de Sí, impuestos. se identifica. Se Y, identifica sobre la marcha. y, por ejemplo, ahí también, ¿qué más te da para hacer esa lectura de RH? O sea, que cuando ya identificaste que la persona no es proactiva, que no tiene actitud, ¿qué haces? Es que depende. Por ejemplo, Sí, ¿cómo logras la una parte, cohesión la entre... parte de, bueno, impuestos somos muy dinámicos. Impuestos tenemos que estar platicando lo mismo con un empresario, que con la gente de administración, que convenciendo una autoridad, ¿no? Llegamos Sí, a de repente una parte de abogados, luego oye, me dicen, ¿tú eres abogado o no? fíjate, haciendo una pausa ahorita que mencionas eso, por ejemplo, como si fuese, no, también es, o sea, muy dinámico, tiene Normal, muchas es parte de... palabras. Oye, sí es cierto, yo leí un meme hace unos días que el abogado se siente contador, güey. ¿Es cierto? No. Sí, he conocido a varios abogados y me dicen, "Tú, yo contador no". Aunque, te voy a decir bien honesto, ¿no? Tengo abogados con especialidad de fiscal, que se meten al tema del litigio. Les va, Dicen que ahí está el dinero. les va bien, ¿no? No tanto como a los impuestos. Pero, No, sí, sí, que ahí está pero el al final, sí, dinero. cuando son temas de números, sí se complica, ¿no? Y es normal, su formación es en letras, en leyes, ¿no? Nuestra formación como contadores es en números y te empiezas a involucrar temas de leyes también. De- Por eso, el trabajar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Trabajo yo con abogados, con contadores, con economistas, con gente de comercio internacional, básicamente, ¿no? Y diversas especialidades que hay por ahí, ¿no? Porque es la única forma de nosotros complementar, ¿no? Ujú. Literal, llega un momento en que eres especialista. Y fíjate que ahorita se hizo, bueno, no ahorita, sino ya que de unos 10 años, 10 15 años y se puso muy de moda, o bueno, no sé si de moda sería la palabra, pero la carrera de comercio internacional. Sí, total. Ah, Total, brutal, ¿no? A partir de los 90 tuvo un auge Yo creo que ustedes ahí impresionante. tienen más expertise en manejar el comercio internacional, ¿no? Tenemos nosotros un equipo de comercio internacional, una socia que le tocó sentarse y negociar el tratado con Estados Unidos en algún momento, ¿no? Cuando cambió del Tratado de Libre Comercio al TEMEC. Ejemplo, ¿no? Entonces, pues ella está apoyándonos con muchas compañías de estas grandotas también para identificar los aspectos del comercio exterior. Ya sea para cumplir de la mejor manera o ya sea para poder hacer las mantenerlos. auditorías o mantener, etcétera, permisos, etcétera. Oye, ahora por Ejemplo, decir, ¿no? una empresa choncha, ¿tiene muchos errores fiscales? Por ellos. Usualmente son errores humanos Ajá, por eso o te de digo. Ajá, sistema. sí, sí, Y sí. llega a haber varios, ¿no? Pero ahí viene otro tema importante. En la empresa usualmente lo que buscamos mucho es implementar controles. Si tú sabes un control, este mismo control se replica 1 millón de veces y está y controlado. Pero si no identificas un control y ha pasado de empresas grandes, no, miren, se vuelve complejo, ¿no? O sea, tú sí, porque por decir, ahorita está el tema de la inteligencia artificial y todo el chat GPT y esas madres. Sí. Yo sí la uso en ciertas cosas para aplicar un poco menos trabajo, pero tú cómo ves ahorita esa tecnología en tu gremio. Uf, brutal. Se está utilizando para simplificar muchos de procesos administrativos Okay. de una manera que antes no conocíamos, ¿no? ¿Qué tardamos en hacer una contabilidad de una conciliación bancaria a lo mejor en 3 4 días? Con inteligencia artificial se puede lograr a lo mejor en horas, minutos. Porque no nada más es inteligencia artificial, también son los procesadores cuánticos. Y cuando entren los dos, ah, O sea, Sí, va a ser. sí, tú va a sí ser un usas boom. ese tipo de tecnología Ya, ya ahorita. sí, ya lo utilizamos. Para efectos, por ejemplo, hay un tema que hay algunas internacionales que tienen que cumplir con que sus valores estén a valores de mercado, ¿no? Y hay temas de búsquedas que hacemos ya con inteligencia artificial para poder llegar allá, ¿no? Algunos entregables con clientes, identificamos una parte de IA y luego los complementamos también, ¿no? Oye, por Bases de decir, datos igual. el tema fiscal de otros países que has trabajado, ¿es muy diferente al de México o es similar? México es más complejo porque vive un esquema de desconfianza.
hacia los empresarios o hacia los Empresarios. contribuyentes como tal, ¿no? Y hace un tiempo lo platicaba con el magistrado, ¿no? Vean los registros de las facturas. En los 60 eran cinco. Cinco, así, muy sencillo, es casi una nota de papel. Hoy día, timbrados electrónicamente, minería de datos, ¿no? O sea, es mucho más complejo por esa parte, ¿no? Hay otros países como, por ejemplo, Japón, ¿no? Que hay un grado alto de confianza hacia la población, ¿no? Entonces, para ellos bueno, es muy poco probable En este que vayan lado. a buscar cómo evadir impuestos, ¿no? Aparte, yo creo que tiene que ver mucho el tema de otros países, güey, como que la educación, ¿no? Por supuesto. No, y agregando, yo quiero agregar a la pregunta que te hizo Abraham, ahora con la migración hacia negocios digitales, ¿cómo está el panorama fiscal en México? Ah, es bien interesante porque sí ha venido adaptando muchas medidas desde los 2000 iniciando, ¿no? O sea, de manera natural, ¿no? Había muchas aplicaciones o compañías de TI que vienen aquí a México a invertir y de repente no pagaban impuestos, ¿no? Tuvo muchas reformas para decir, oye, pues por lo menos págame un impuesto directo, o págame un impuesto de renta mínimo, ¿no? Y ahí empezaron finalmente a establecer ¿Y tú diversos cómo ves eso? candados. Ese es tu tema justamente de doble tributación internacional que pudiera llegar a existir, ¿no? Ujú. Muchos países a nivel internacional están peleando dónde se queda el pago de impuestos, ¿no? Y México no se ha quedado atrás. De hecho, México tiene un equipo muy especializado, el SAT, que manda, por ejemplo, a congresos en Francia, ¿no? En la OCDE. Y los deja ahí semanas o meses, ¿no? Para identificar cuál es la mejor manera finalmente de implementarlo. Y todo eso finalmente que se discute a nivel de políticas internacionales, lo traen a México y México llega a ser pionero en la implementación de este tipo de temas, ¿no? Que Justamente para dejar, pues, donde el impuesto donde se genera la riqueza. Y en tu experiencia, ¿qué es lo más conveniente para México? México ha sido vendido mucho como un país importador de capitales, ¿no? Y de mano de obra barata. Y eso ha implicado, pues, que tengamos muchas pugnas para decir, pues ahí establezco fábricas o maquiladoras en el norte del país, ¿no? Y pago salarios bajitos y seguimos implementando, ¿no? Pero México ha ido migrando cada vez más a ser un país que tal vez ya no está tanto en vías de desarrollo, ¿no? Ya empieza a ser un país con una economía más sólida y consistente, ¿no? Poco a poco va a ir migrando, o está migrando, finalmente, a ser exportadores, ¿no? Ejemplo, Bimbo, ejemplo, Cemex, ejemplo, Grupo Carso, ¿no? Que están expandiendo finalmente este tema hacia otro tipo de niveles. Y eso hace que cambie también la política fiscal también en México. Ujú. Yo veo que a México, y siempre lo creo mucho, ahora que estás tú aquí, perdón, que al mexicano o a nosotros mexicanos nos falta identidad. O sea, darnos el valor a, si tú estás haciendo pasos, ponle, registra tu fábrica y ponle vasos Diego, ¿no? Ujú, Pero hoy pónselo, registra en la empresa. ujú. Porque, ¿qué pasa? O sea, lo hacemos todo como que muy empírico. Pues eso siento yo que le quita valor todavía al México, le quita fuerza, le quita esa formalidad para hacer las cosas. Sí, sin ¿O duda. tú qué opinas? Si hablas, por ejemplo, el tema de marcas y patentes, bien lo dices. Muchos empresarios no lo hacen, ¿no? Y eso hace que el día de mañana sea una operación estable. Cualquiera podrá llegar a demandar para decir, oye, pues que utilizaste Diego's restaurante, ¿no? Y ese ya estaba registrado, ¿no? Entonces, es un retroceso para poder seguir operándolo. Pero nada más para allá, porque al final del día vienen otros temas también como más sensibles, ¿no? El tema de exportación de gente con capacidad alta para poder hacer patentes de desarrollo. ¿Y cómo te haces también de esos contactos? Día ¿O a día. cómo llegas a esos contactos? Porque mucho se habla Sí. de que los contactos, de que las relaciones, ok, sí. ¿Cuáles son tus 5 tips que nos darías para llegar a ese tipo de relaciones? Cámaras empresariales, ¿no? Por ejemplo, México, o aquí en Querétaro tan solo, ¿no? Tenemos más de 50 60 nacionalidades de diversos países, ¿no? Está, además de Coparmex, está la Cámara Española, la Cámara Alemana, la Cámara Irlandesa, la Cámara Franco-Suiza, la Cámara Americana, ¿no? Entonces, pues de repente no da la vida para estar en todas, ¿no? Japonesa también, ¿no? Coreana. Podemos estar participando ahí finalmente para poder estar en esos foros, ¿no?
Al mismo tiempo participar en foros también, finalmente, de relacionamiento, networking, ¿no? Por ejemplo, hay una negocio el comercial, ¿no? ABNI es un grupo de networking que te permite estar relacionándote con diversos empresarios distintos a tu especialidad. Y se comprometen también a ayudarte a vender, ¿no? Como ejemplo, ¿no? O el Gran Bajío, ¿no? Claro. Que también es una comunidad Sí, de me empresarios, acuerdo. de propias industrias, entonces que están integrados a nivel Bajío para poder intercambiar bienes y servicios de una manera más fluida, ¿no? Y así otras más, o sea, el grupo aeronáutico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También hay un grupo también aeroespacial que te permite interactuar con todas las compañías de la industria, como Bombardier, otras más, Sí, que ya Safran, te da. que te da la perspectiva de estar acompañándonos en el proceso, ¿no? ¿Cuál otro? Canaco, también, no te por yo también que puedes estar ahí participando, ¿no? A mí me sirvió también, buena parte de toda la trayectoria, haber trabajado como, sigo todavía dentro, como miembro de Coparmex, ya había estado como síndico también. Síndico es un representante de una comunidad empresarial ante autoridades fiscales. Y dentro de esas reuniones que teníamos bimestralmente, además de platicar con la gente de SADIS, Infonavit, Finanzas, platicamos con los representantes de diversas organismos empresariales, ni tienes a la mayor nacional todavía, ¿no? Entonces sí te mantiene como muy cercano a qué están haciendo, Sí. cómo lo están haciendo, ¿no? Regreso a Coparmex. Coparmex es una comunidad, por ejemplo, en Querétaro, de más de 1,100 empresas. Coparmex es el organismo más grande de todo México. Por más de 40,000 o 50,000 empresas. Querétaro son cerca de 1,000 empresarios y están divididos Coparmex en cerca de 20 comisiones de trabajo. Entonces, algún tema que tengas de educación lo ves con los directores, finalmente, de las universidades, ¿no? Oye, un tema de comercio exterior, pues lo ves con la gente que está involucrada con la gente de comercio exterior, con los SORES, como la gente del gobierno, ¿no? O la gente de fiscal que estamos ahí metidos, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí también diversas vías y de otras más, ¿no? Entonces, poco a poco ahí te va dejando un relacionamiento también interesante Podrías en decir el que interior. también las oportunidades ahí están para cualquiera Sin que... duda, para quien quiera estar ahí. Sí, sin duda, ¿no? O sea, ahora sí que todos venimos de simplemente las ganas de hacer y ahí está. Y como mencionas, seminarios empresariales, Ujú. eh, Congresos, congresos, cámaras, cámaras, o inclusive grandes públicos también, ¿no? Que pueden llegar también a realizarse, ¿no? sí, Universidades también, porque también es un buen foro precisamente para estar ahí. universitarios. Sí. Hay algunos que se hacen muy, que me dejan mucho realmente como hablando de profesores, por ejemplo, ¿no? Tengo uno de mis socios que da clase de maestría en la UAC, ¿no? Y con él ya, desde que yo lo sugerí a él para que ingresara, que ya está ahí metido, pues por supuesto me dice, obviamente. Pero ya por lo menos cerca de 20, no, ¿qué? 8, 9 generaciones. Ajá. Y eso ha implicado que pues, ha estado interactuando con gente que se va como director, como control, de que tiene su propio negocio, que es un empresario, ¿no? Y ahí está involucrado, ¿no? En el día a día, ¿no? ¿Crees Sí, que podría llegarse a ese nivel, pero haciendo carrera en redes sociales? Es una herramienta. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho en LinkedIn. Y ahí trabajamos justamente con muchos empresarios. Tenemos ya un mecanismo ya muy identificado de cómo generar Ese es relacionamiento a través de diversos perfiles, ¿no? es como el, el Instagram. no, ¿cómo se llaman estas aplicaciones para ligar? Como el Tinder. Tinder Ándale, como el Tinder para Es profesionales, que exacto. realmente está catalogado, mucha gente y un día se me ocurrió hacer este comentario con alguien que maneja temas de ahí, güey. Me dijo, no, estás pendejo. Dije, güey, es que es así, güey. Tú lo tomas a mal porque estás dentro de la empresa y una grosería, güey. Ujú. Pero si lo ves así, güey, realmente es eso, güey. Esa red que es cara, güey, que la neta es carísima esa madre. Pero a Adrián como empresario para hacer atracción de clientes, pues obviamente, güey, es tu currículum ahí que está ahí, güey, puesto de la empresa y y obviamente tú supones a algún punto que tu empresa se dedica a eso, tiene que verificar la empresa si realmente hace eso, para que tú puedas subir esa información. Sí. Y es por segmentos, ¿no? Digo, para mi segmento de negocio está bien. Ujú. Pero, por ejemplo, Facebook e Instagram, pues tiene un segmento de negocio que puede tener en Amazon, un Sí, Mercado porque, Libre, etcétera, ¿no? o sea, mira, las redes sociales, que yo me dedico a este tema de las redes, en dado caso, por decir, yo le haría contenido a Adrián, sí, como chismecito time, güey, ¿no? O sea, el tema de TikTok, güey, chismecito time. Hace mucho hicimos un video, güey, hablando de cosas de contabilidad, güey. No mames, tuvo más alcance que ningún otro pinche video, güey, ¿no? Y ahí sigue, güey, en la plataforma. Entonces, sí son temas que le interesan a la gente, güey, pero realmente, por decir eso,
que le comentas de si crees que hacer una carrera a través de redes sociales a lo que él genera, por decir un prospecto de clientes, güey, no creo que sea No, creo que simplemente no está ahí. Es distinto, mi mercado es diferente, Sí. porque no he bajado finalmente este tipo de empresas internacionales y sí es mucho tema de confianza al final, ¿no? Y en una reunión que es ya más en privado, ya platicamos a lo mejor los temas de qué necesitas, qué te podemos ofrecer, cómo trabajamos de manera horizontal con las demás situaciones y la experiencia que traemos, ¿no? Entonces va a sentir un poquito más confiado en varios temas, ¿no? Pero es distinto el mercado que llego a tener, ¿no? Por ejemplo, conocí a algunos contadores que están dirigidos para empresas pymes, donde los temas de redes sociales como Instagram y Facebook les funcionan súper bien, ¿no? Porque ahí se están dirigidos, ¿no? Mm. Y los potencializas cañón. O sea, conocí una contadora que está egresada y tiene cerca de 5 años, que está en el medio. Es una sensación, finalmente. Y a veces se promueve a través de ese tipo de temas, ¿no? Sí, es un influencer dentro del gremio que ya Sin está. duda, y que funciona perfecto, ¿no? Ok. Es como que hay diferentes nichos de mercado hasta para contadores que nos dedican 50 mil. Ok. Sí, más bien yo creo que ahí es que ellos tengan el tiempo para poder generar ese contenido. Porque tú te vas. No, Pues yo ya creo la que noción sí. hacia dónde van, hacia dónde quieren ir con la universidad de Adrián. Sí. No, más bien el cliente que tiene. El cliente que O sea, tiene, el cliente que tiene Adrián Claro. no está buscando a su asesor en redes Sí, sociales. porque por decirlo. Pero y no es que sea malo, sino No. porque su segmento es otro. Sí, Está, segmento está en otro lugar. Pero como mencioné, una contabilidad de pyme sí está en redes sociales. sin duda, ¿Por qué? Porque ahí es donde está creciendo la pyme. sin duda, sin Sí. duda. Entonces ahí es donde acapara su cliente. Y de hecho la pyme es la mayor parte de la población de México también. Sí. Pues en realidad es un universo bastante importante, ¿no? De los más grandes que hay finalmente aquí ¿Tú en crees México. que o sea, por decir una empresa que creció aquí en México, ¿crees que su meta sea irse de México? O sea, irse de Estados Unidos a poner ahí. No creo, no creo. Yo sí sigo creyendo en México, honestamente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no? De repente mi esposa me dice, nos vamos a jugar a Salvador, a gente allá ya está más seguro, ¿no? Y yo, pues bueno, puede ser, ¿no? Pero yo creo que en México todavía hay muchas oportunidades, ¿no? Más en Bajío todavía, por todo lo que estamos ¿Crees que todavía. Querétaro apenas, porque por eso mucha gente, clientes que tengo, no, güey, este Querétaro está así? Yo no lo veo así, porque igual yo pues, fui muchos años a Monterrey a trabajar y eso. Yo sí veo un Querétaro, güey, como un Monterrey, güey. Yo veo que va hacia allá. Va hacia allá y ahorita estaba visto, a ver, llego yo en 2008 a Querétaro y mi primer trabajo fue identificar cuál es el mercado, ¿no? Parques industriales, 22 parques industriales, 2008. Recién hice un conteo hace 3 4 años, solamente zona conurbada y eran un poco más de 65 parques industriales. O sea, eso en el universo potencialmente eran 6,000 empresas potenciales solo para mi firma, ¿no? Porque son mis Sí, lo que prospectos que puede estoy ser. buscando, ¿no? Y no le estoy facturando a 6,000 firmas, estoy mucho menos que eso ahorita en estos momentos. Y eso en un periodo de 10 12 años, Sí, ¿no? pero digamos tú vas para allá, güey. No, sin duda. Sí. Y con sus limitaciones, ¿no? Porque tampoco puedo dividirme, ¿no? Sí. Pero lo que voy es que Querétaro ha tenido ese boom de crecimiento y de Ajá. oportunidades que permite finalmente a todos seguir creciendo, ¿no? ¿Tú crees que ahorita el tema que está pasando, porque obviamente la economía en Querétaro está bajando un poquito por los problemas, digo, no políticos, ni quiero entrar en ese detalle, pero ¿tú crees que esto afecte en algún momento a Querétaro? Todo el país estamos viviendo ahorita una etapa inicial de recesión. Y mucho por las políticas que traemos con el efecto Trump. La recesión implica que hay menos circulación de dinero, de bienes, de servicios, de ahorro, etcétera, ¿no? Pues me cuesta más caro. Pero eso va a ser estacional, ¿no? Porque hay un ajuste de economías que se tiene que realizarse y esto va a ser más o menos 2 años que finalmente que va a ocurrir, ¿no? Vivimos una escenario muy feo que fue pandemia. Y aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces, esta recesión, no quiero hablar como algún No, secretario de no, Sinaloa, no, no es un resfriado, pero Pero estoy completamente. Y Sí, lo y hemos es lo que platicado habíamos con hablado. Leo. Justo te iba a preguntar cómo tú veías la ¿Qué es predicción esa? a largo sí. futuro. No, esto es solamente, bueno, como yo lo veo, digo, tú eres el especialista, yo solamente veo un declive para hacer una brecha más grande. Muy Quien lejos. se está agarrando de lo alto, en lo alto se va a quedar. Claro, Y si no, pues va a haber quien baje con la claro, marea claro. y nada más esa brecha se va a agrandar Pues, por porque supuesto, esto se va a superar. por supuesto. Debemos identificar dónde están esas oportunidades ahorita. Pandemia, No, ¿qué pasó, pero no? Oye, el boom estamos tan saturados de los cubrebocas, ¿no? estamos tan saturados en redes sociales, estamos tan saturados de no esforzarnos, estamos tan saturados de no tener actitud,
buscar, como decías hace rato, buscas un equilibrio donde no lo hay. Realmente no lo hay. Llevas tú 25 años de experiencia y dime, ¿tienes hoy días de calidad de tiempo con tu familia? Sí, por supuesto. 25 años después, Claro. pero no tenías hace 10. No, claro, nada que ver. Nada que ver. A ver, Es un clientes me decían de proceso. broma. Ahí vino la pandemia y conociste a tus hijos, ¿verdad? Yo, sí. Qué Sí. injusto, Yo es creo que que todos, ¿no, güey? O sea, güey, yo digo, para toda la gente, el Adrián es mi concuño, güey, ¿no? Y una semana, cuando inició pandemia, una semana completa vivimos en su casa. pero uy, volvemos a lo mismo, o sea, sí, sí te da esa parte pero buscamos muy temprano un equilibrio que no va a llegar, que no está a la vuelta de la casa, que no está si tienes un propósito, una meta, un poquito más arriba de lo normal, Ujú. porque si estás y pues, Pero quieres es que yo creo cumplir, que te la quieres llevar, pues nada más cumplidora, dirían en el es que yo equipo. creo que más te exiges más, güey. Pero fíjate que ahí me decía un socio a mí alguna vez, ¿dónde quieres trabajarle más, no? Cuando tienes joven, tienes mucha energía, ¿no? Tienes más posibilidades, más resistencia. O llegar a tus 60 años y seguir trabajando finalmente porque no pudiste ahorrar, generar, hacer su La patrimonio. misma idea, O sea, la misma idea. va a ser una energía diferente, ¿no? Y Ahorita estás en la edad para hacerlo, estás fuerte, A ver, estás bien, todo. es un tema para terminar, ¿no? Porque Claro. otra vez vas a regresar otro día. Hoy tenemos que ver los dos porque Sí. ahora vamos a prepararnos con el tema de la economía del Estado. sí, con gusto. No, Y, no, y no, después no. traer también a otro de mis amigos para que platiquen también de lavado de Sí, dinero. yo creo que hay que invitarlos todos, la verdad, es un tema Sí, muy sí, no voy en importante. el intento, ¿no? Morir del intento o lograr corona. Para terminar el tema, y bueno, en otra ocasión que una Adrián y su cuate de lavado de dinero. ¿Has visto el contenido de ese de si ahorras a la semana 3,500 pesos durante 20 años, chingada, en este, te vas a jubilar con 10 millones de pesos? En la actualidad, güey, que vemos mucha gente que vivimos al día, ¿crees que eso sea posible? Sí, a ver. ¿O Sí. es un tema de educación nada No, más? sí. A ver, ahorita, ¿no? Estoy tomando una cervecita. ¿Cuánto cuesta cervecita? ¿No? ¿Y cuántas de esas me he tomado yo? Yo las he pagado, ¿no? Yo, en mi persona, ¿no? Por lo menos, no sé, 500 pesos al mes. O 2,000 pesos al mes que haya gastado, ¿no? Y eso me estoy yendo barato porque de repente vamos a las cuentas a un restaurante y pagamos un poco más, ¿no? Yo creo que sí puede ser posible, es un tema de disciplina. Ok. ¿Tú cuánto le dirías a un chavo de 20 años que empiece a ahorrar a la semana para que tenga una vejez noble? Proporción, 10% de su ingreso. Lo que tenga, 10, 15, 20%. 10, Yo sí 10%. lo he tomado como un humo, ¿eh? Como, Sí. sí, siempre que escucho eso, ¿sabes? Sí. Te voy a platicar por qué para que me corrijas. Tú, Adrián, yo creo que la mejor forma de llegar a una vejez plena es trabajando bien, con metas, no buscando Y a ver qué pasa, ¿no? el conformismo de tus 20 a tus 50 años. Claro. Yo lo veo, no sé, estoy equivocado, no sé si me falta ahorrar esos 1,000 pesos al mes, pero yo creo que esa es la fórmula porque veo más fácil esto que ahorrar los 1,000 pesos. ¿Por qué Sí, los es un mil tema de... pesos? Porque Porque son pagos chiquitos. no, los 1,000 pesos, güey, mira, cuando juntes 50,000 y ves la oferta, vacaciones solo inclusive, Oh, vámonos. Güey, Oye, es que ahorita cuando llegas a los 200 y te vas de viaje vacaciones a con Europa, 50,000 pesos, güey. vámonos. O sea, sí creo yo más que lo que puedas crear en ese tiempo, como mencionábamos ahorita, de esa disciplina Sí, sin duda. que, y no desenfocándote en esta edad, digo, con sus limitaciones, ¿no? También uno va a ser familia, vas a tener que desarrollar tiempo, pero pues también estar conscientes y qué bueno que tú estás aquí para confirmarlo, Adrián, pues esto lo vas a ir haciendo con el tiempo, o sea, tal vez mucha gente se desespera y dice, es que no tengo tiempo para mi familia, entonces le voy a bajar al trabajo. Tienes tiempo para la familia y ahora baja la calidad Yo de la vida. baja, exactamente. Y ahí empiezan, oye, ¿por qué ya no esto? Oye, ¿por qué ya no esto? Justo. Oye,
Justo. Entonces, ahí, ¿cómo tú lo podrías, o cuál es tu opinión o tu consejo para Pues eso? hay un equilibrio, ¿no? Y es el tiempo, ¿no? Obviamente, pues tratamos de tener casas o negocios que te dejen rentas, ¿no? Pero va en sus tiempos, ¿no? Como dices tú, lo vas trabajando, lo vas trabajando, lo vas trabajando, lo vas trabajando, ¿no? Alguien decía, ¿no? ¿Quién es más rico, no? Y uno decía, eso decía, pues el que no necesita, ¿no? O sea, a su justa medida, ¿no? Eventualmente, ¿no? O sea, muchas Claro, veces no apreciamos lo que tenemos y estamos bien en el día a día, ¿no? Tenemos salud, comemos, ¿no? Dormimos bien, no. ¿no? Tenemos Puede derecho estar a ahí, dormir, podemos estar exacto. platicando tranquilamente, ¿no? Y a partir de ahí construir, ¿no? Todos los días es un nuevo día para poder seguir avanzando. Sí, creo que más, y muchos nos perdemos en esto, pero luego nos sentimos atacados porque no, oye, no tienes tiempo para eso, oye, ya te perdiste esto, oye, sí, ahorita no es ahorita, o sea, me tocó a mí esta parte, pero tal vez más adelante venga otra parte más te quiere. Al pasito, al Sí, pasito. sí, Y es sí. disciplina, 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 disciplina. Y seguro llegaremos a la meta que nos Sí, propongamos. porque sí lo veo yo siempre como esta polarización de que dices, no, si no tienes tiempo para tu familia, no es negocio. Si no te, cálmate, o sea, Sí, hay que llevar el proceso, tal vez en 5 años no, en 10 no, pero tal vez en 20 ya la pegaste. Sí, o antes, O antes, ajá, sí, sí, sí. pero el chiste es empezar a ver, a trabajar, a trabajar para prever el futuro. Sí, no, no podemos tener medidas. Eso Sí, no ya podemos. no, y eso es un error con lo que caemos mucho, ¿no? Ujú, ujú. ¿Tú qué consejo le podrías dar hoy a toda esta comunidad de 20 y 30 años que no saben o no sabemos todavía bien qué rumbo tomar? ¿Cuál sería tu consejo? Que lo intenten. Siempre, ¿no? Que busquen, que caminen y avancen, no se queden en la inercia de no hacer nada, ¿no? Siempre busquen qué es lo que va a buscar. Al final del día, el que nosotros vayamos identificando hacia dónde queremos ir, nos va a ir descartando qué sí nos gusta y qué no nos gusta y en qué somos buenos, ¿no? Y de ahí ir creciendo, ¿no? Si no, no vamos finalmente a avanzar, a conocerlo, ¿no? Disciplina, mucha disciplina para poder finalmente poder hacer algo, ¿no? No podemos lograr algo de la noche a la mañana, ¿no? El pasto verde no crece de En la un día, noche a la sí, mañana en un no. día, ¿no? Hay que hacerlo todos los días, ¿no? y en tu proceso, ¿qué ha sido lo que te ha costado refinar más o en lo que has tenido que trabajar más o lo que sí hizo ese catalizador en tu proceso? Pues, yo creo que trabajar en mis paradigmas, ¿no? Santiago, ¿no? En creérmela, en avanzar, en saber que puedo, ¿no? Saber que si lo mismo es estar con un japonés, con un chino, con un americano, con un mexicano, finalmente todo va a depender de ti, cómo lo proyectas y tu propia preparación, ¿no? Estar seguro de que estás bien y que estás por el camino adecuado, ¿no? Cambiando tu universo, cambias finalmente todos los demás, ¿no? Y ahorita ha sido como que mi paradigma que ahí va avanzando. Sí, y fíjate, eso mencionándolo, porque es que se sale de una nueva generación, hablo con mucha gente perdida, mucha gente que dice, oye, ya tengo 20, no, estoy, vaya, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, no sé si aquí, no sé si allá, pero mira, con este consejo que nos das, con esta plática, con esta confianza que nos generas, Adrián, esperemos generar el siguiente capítulo ya con este otro tema tan interesante Con gusto. y con este mensaje tan, espero, nutritivo como para mí, les parezca para los demás de escucharlo desde ti, con tu experiencia, con tu emprendimiento, con tu experiencia laboral también internacional, que pues, nos inspire, ¿no? A todos a seguir mejorando y a creernos, Sí, como claro lo que sí. mencionas. Exacto. Gracias, Al Adrián. De contrario. verdad, un gusto tenerte aquí en el podcast. Igual vamos a dejar Y tus vamos redes a poner tu sociales, red información de social, la contacto. información de tu empresa, Sí, tu con gusto. firma. Nos pueden ¿Cuáles encontrar cuál es tus redes sociales de la empresa? en LinkedIn, nos pueden encontrar en Lexat, Ok, con Lexat, o en contacto arroba lexat.mx. Con mucho gusto los podemos atender para cualquier tema. ¿Alguna perfecto. duda, algún igual comentario que quieran hacerle a Adrián? También en Por supuesto, ese a mismo sus correo. órdenes, ¿no? O a mi teléfono 44 26 04 14 32. Ok, Excelente. pues Muy muchas bien, gracias. Muchísimas gracias. gracias, No, Adrián. ustedes Un son gracias, un gusto. gusto. Y ya Estimado sabes, Diego, aquí es tu casa cuando Nos gustes. vemos. Vale, gracias. muchas gracias. No, Adrián, un Nos gusto. Gracias, vemos. Adrián. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, qué amable. Bye.